Y bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala del conocimiento. Vamos a estudiar este tema que se titula La ley del péndulo. Un tema que está relacionado con el pilar de la ciencia, porque vamos a hablar de la ciencia de Dios. Vamos a hablar de las leyes de la naturaleza, de cómo está creado el universo, de cómo se mueve, cómo se manifiesta y cómo estas leyes están relacionadas con nuestra vida, con nuestra condición, con nuestro pasado, presente y futuro. Así como existe la ley de la gravedad, una ley que atrae los objetos al centro de la Tierra, también existen otras leyes que no están relacionados tanto con el cuerpo físico, pero sí con el alma, sí con la psiquis, con la mente del ser humano, con su conducta, con su condición existencial, que tienen un fundamento, una causa, un porqué, una explicación. Entonces el día de hoy vamos a estudiar la ley del péndulo, ¿sí? Para responder a esta pregunta que nos hacemos: ¿por qué somos tan inestables? Porque somos seres humanos inestables. Nuestras emociones van cambiando todo el tiempo. Y en un mismo día estamos en la mañana alegres, al mediodía molestos, en la tardecita animados por unos eventos y en la noche ya desanimados, cansados, hartos de todo lo que pasó. Y así vamos día tras día, semana tras semana, mes tras mes, unos días con ánimo, otros días con desánimo, unos días alegres, otros días tristes, unos días ansiosos, otros días cansados, hartos. ¿Por qué somos tan inestables? Bueno, pues para explicar esto, este funcionalismo emocional, pues vamos a hablar de la ley del péndulo, de una ley de la naturaleza, que explica muchas cosas. Entre esas cosas, el funcionalismo de nuestras emociones, por supuesto. Entonces vamos a dar inicio. Y antes de hablar de la ley del péndulo, vamos a hablar de este concepto que llamamos el principio de dualidad. ¿Sí? ¿Y qué nos dice este principio? Que todos los fenómenos que se manifiestan en la creación, en la naturaleza, se manifiestan de manera bipolar o se manifiestan de manera dual. Es decir, que todos los fenómenos siempre tienen su contrario y que se manifiestan en ese orden, en la naturaleza de manera general. Como por ejemplo, la mañana, ¿y cuál es su contrario? La noche, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, lo frío, pero también tenemos lo caliente. Tenemos lo grande, pero también tenemos lo pequeño. Tenemos lo blanco, pero también tenemos lo negro. Tenemos lo alto, pero también tenemos lo bajo. Tenemos lo bello, pero también tenemos lo feo. Tenemos lo duro, pero también tenemos lo frágil. Tenemos lo masculino, pero también tenemos lo femenino. Y así, con las diferentes condiciones que se dan en la naturaleza, nos vamos a ir dando cuenta, en la medida en la que aprendamos a observarla, que la naturaleza se desenvuelve de manera dual. Todo tiene su contraparte, su parte y su contraparte, lo alto y lo bajo, lo duro y lo frágil, lo verdadero, lo que es verdad, y también tenemos pues lo que es mentira, ¿verdad? Lo caliente y lo frío, lo que está cerca y lo que está lejos. Así es la condición natural de la existencia. Así se manifiesta la naturaleza. A veces hay mucho calor, a veces hay mucho frío, a veces hay sequía y a veces hay lluvia. En el mar a veces la marea está alta
y a veces la marea pues está baja, ¿verdad? Así se manifiesta la naturaleza en la creación, de manera dual, de manera bipolar. Todo tiene su contrario, su opuesto, ¿verdad? Ahora, esta naturaleza bipolar y dual que caracteriza a la naturaleza, también nos caracteriza a nosotros, porque este principio de dualidad también está en nosotros. ¿En qué? Por ejemplo, en nuestra condición de vida. En nuestra propia vida encontramos esta condición dual, porque nosotros a veces, por ejemplo, pasamos por momentos de abundancia, que hay dinero, que hay trabajo, cuando es quincena, cuando es diciembre y hay aguinaldo, cuando es nuestro cumpleaños y recibimos regalos. Pero también hay momentos de escasez, de crisis, cuando es fin de mes, cuando perdemos el empleo, cuando no hay trabajo, cuando no hay clientes, cuando no pagan los clientes, ¿no es cierto? Pasamos a veces por momentos de compañía y tenemos pareja y estamos todo el tiempo con ella y nos vamos a vivir con ella y hacemos muchas cosas y tenemos hijos y estamos todo el tiempo con los hijos. Pero también pasamos por momentos de soledad, momentos en donde a veces pues la relación ya no funciona, nos separamos, donde los hijos crecen, ya se van de la casa, hacen su vida y pasamos también por esos momentos de soledad. A veces pasamos por circunstancias donde hay enfermedad, pero también pasamos por circunstancias o momentos donde hay salud. Adelante, bienvenido. Todos pasamos por algunos momentos que son fáciles en la vida, momentos que son agradables, momentos que se disfrutan, fiestas, celebraciones, Navidad, familiares que vienen de otro estado a visitarnos. Pero también pasamos por momentos difíciles, adversidades, enfermedades, deudas económicas, problemas familiares, adicciones. En las cosas que nos proponemos en la vida, pues a veces triunfamos, alcanzamos esos objetivos, esas metas, nos va bien, celebramos, hay triunfo, hay gozo, hay celebración, hay victoria en la vida. Pero no todo es victoria. También hay derrota, también hay fracasos. A veces no conseguimos aquello que estimamos. Así es la vida. Todos pasamos a veces por momentos fáciles y a veces por momentos difíciles. ¿No es cierto? Y no solamente está este principio de dualidad en nuestra condición de vida, sino que también está en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo. Porque a veces estamos alegres, pero otras veces estamos tristes. A veces estamos animados por unas cosas y luego estamos desanimados por otras cosas. A veces tenemos valentía ante los retos de la vida y a veces somos cobardes, somos bastante temerosos, frágiles. A veces estamos tranquilos y a veces nos enojamos con facilidad ante las diferentes circunstancias. Entonces fíjese cómo nuestras emociones también son duales. No solamente es el clima, el medio ambiente con su verano y su invierno, ¿verdad? Con lo lejos y con lo cerca, con lo duro y con lo frágil. No solamente son las condiciones de la naturaleza, del medio ambiente, sino también es nuestra vida, nuestras emociones, que también se desenvuelven a través de este principio de dualidad. Es obvio, es sentido común, así es nuestra vida. Algunos podrán tener una vida más difícil, pero todos pasamos por dificultades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir indagando un poquito más en ciertos aspectos que se cumplen en este principio de dualidad para que podamos ir entendiendo qué es
la ley del péndulo, ¿no? Entonces, esta es la primera premisa. Un extremo no puede existir en la naturaleza sin su opuesto. Ambos coexisten, existen entre sí. No puede existir uno sin su contrario. Porque para que nosotros podamos determinar qué es lo grande, pues necesitamos compararlo con lo que es pequeño. Si no tenemos esa referencia de lo que es pequeño, pues no podemos tampoco determinar que algo es grande, ¿no es cierto? No podemos saber lo que es la enfermedad, lo que se siente estar enfermo, si no lo contrastamos con la salud. No podemos saber lo que es la alegría si no lo comparamos con la tristeza. Entonces, estas condiciones no son absolutas, son duales y dependen siempre de su opuesto. No podemos saber lo que es la tristeza sin la alegría, como tampoco podemos saber lo que es la alegría sin la tristeza. Existe un vínculo entre ellos. Están unidos, se hacen mutuamente, están completamente relacionados. No podemos saber lo que está fácil si no lo contrastamos con lo que está difícil. Son dos condiciones que existen mutuamente, que se hacen a sí mismos, ¿sí? Entonces, esto se da porque los opuestos son extremos de un mismo fenómeno. Por eso siempre están juntos, por eso están conectados, por eso están relacionados. Por eso existe un vínculo muy fuerte entre los diferentes extremos o opuestos de la vida. Porque los opuestos son dos extremos, son dos condiciones de un mismo fenómeno o de una misma unidad. O sea, la mañana y la noche son dos extremos del día, ¿no es cierto? Entonces el día tiene el extremo de la mañana por un lado y el extremo de la noche que estaría del otro lado, ¿sí? Lo cerca y lo lejos, por ejemplo, son dos propiedades de la distancia. La distancia puede ser cercana o puede ser lejana. Entonces esa unidad es la distancia, es la propiedad que se puede manifestar en dos extremos diferentes, ¿verdad? Lo masculino y lo femenino son dos extremos de la sexualidad. La riqueza y la pobreza de la economía. Lo agradable y lo desagradable del gusto. El placer y el dolor de la sensación. Y así con todo. Todos los aspectos duales que ya hablamos son extremos de un determinado fenómeno, de una unidad. Entonces las cosas se manifiestan en una unidad que tienen diferentes niveles y esos niveles tienen sus extremos. Lo difícil y lo fácil, lo blanco y lo negro, que son dos aspectos del color, ¿verdad? La claridad y la oscuridad, que son dos aspectos de la luz, ¿verdad? Entonces siempre hay algo que les da vida, que los une. Entonces estas cosas son bien interesantes, aunque parecen obvias, no son tan obvias cuando llevamos el estudio de esta ley a nuestra condición de vida, ¿sí? Entonces así vamos estudiando esto. Lo bello y lo feo son dos extremos, pues, de la estética. Y esto está representado en el símbolo chino del yin-yang, que representa la dualidad de la naturaleza. Lo blanco y lo negro.
En todo lo blanco va a haber algo negro. En todo lo negro siempre va a haber algo blanco. Porque los extremos están vinculados, están unidos, están relacionados. Es decir, que en todo lo bueno siempre va a haber algo malo. Y en todo lo malo siempre va a haber algo bueno. Porque lo bueno y lo malo están relacionados. Aunque son muy distintos, porque son dos extremos diferentes, no es lo mismo lo que está bien, pues que lo que está mal. Son cosas distintas porque son opuestas, pero están relacionadas, están interconectadas y por eso están representadas en el yin y en el yang, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora de lo que llamamos la ley del péndulo. Las leyes de la naturaleza, ¿qué son? Son fuerzas que producen cierto orden. Esos son. O sea, ¿qué es la ley de la gravedad? Es una fuerza que atrae a todos los cuerpos al centro de la Tierra. Y esa fuerza es constante. Entonces, cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, estamos hablando de fuerzas constantes que generan cierto orden en la naturaleza, en la creación, en la vida. Entonces, ¿qué es la ley del péndulo? Pues es eso, es una fuerza constante en la naturaleza que produce algo, que produce cierto orden, que tiene una función. Entonces, ¿qué es lo que produce la ley del péndulo? ¿Por qué se le llama la ley del péndulo? ¿Cuál es la característica de un péndulo? ¿Qué es lo que hace un péndulo? Oscilar. Oscila de izquierda a derecha. Y como el compañero lo dice, produce un equilibrio, produce una compensación. Porque en la medida o en la fuerza que se le aplique para el lado derecho, va a ser la fuerza con la que va a girar al lado izquierdo, generando así un movimiento oscilatorio que genera un ritmo a través de la compensación en ese movimiento. Así funcionaban los relojes de hace tiempo, a través de un péndulo. Y por eso decía el maestro Samael que era interesante ver un reloj, estamos hablando de los años 60, no meramente para ver la hora, sino también para reflexionar. Porque en ese movimiento pendular del reloj podemos reflexionar acerca de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, la ley del péndulo es una fuerza que produce oscilación entre los extremos, entre los opuestos. Entonces, la mañana oscila en la noche y la noche oscila en la mañana. Hay una fuerza que está produciendo esta oscilación entre los extremos que nosotros llamamos días. ¿Sí? Esa fuerza que hace que la mañana pase a la noche y que la noche pase a la mañana de manera constante, generando un ritmo, una compensación, es la ley del péndulo. Esa fuerza que hace que las cosas oscilen. Tenemos en la naturaleza, por ejemplo, temporada de sequías, pero también tenemos temporadas de lluvias. Y estas temporadas, ¿qué hacen? Oscilan. Sabemos que después de una temporada de sequía, tarde o temprano viene una temporada de lluvias. Y esa temporada, ¿qué viene a hacer? A compensar la actividad de la sequía. Porque cada fenómeno aporta algo a la naturaleza. Cada extremo aporta algo, pero también hay algo que le hace falta, que está en su opuesto.
Y por eso existe esta ley del péndulo que genera esta oscilación para que cada extremo pueda otorgarle a la naturaleza sus propiedades y se genere un equilibrio. Porque pura sequía nos morimos todos, pero pura lluvia también nos morimos todos. No podemos vivir ni con pura sequía ni con pura lluvia. ¿Por qué? Entiendan esto. Porque los extremos son conflictivos. Meramente un extremo es conflictivo. Entonces siempre necesitamos de que haya un equilibrio, ¿verdad? Que haya sequía, pero que también haya lluvia, ¿sí? Y así se va llevando el ritmo de la naturaleza. Encontramos momentos de abundancia, como encontramos momentos de escasez en la naturaleza, en el campo, en la agricultura. Encontramos en el invierno el frío y encontramos en el verano el calor. Y el clima todo el tiempo está oscilando en el frío y en el calor, generando un ritmo en donde cada extremo da sus propiedades. Pero solamente un extremo genera algún tipo de carencia que se ve siempre, digamos, recompensada cuando se manifiesta su opuesto. Por eso existe la ley del péndulo. Entonces, la función en la naturaleza, en la ley del péndulo, es generar una compensación, un equilibrio y armonía en la naturaleza. Para eso existe la ley del péndulo. Si no fuese por esta ley, no existiría la vida. No pudiéramos existir con puro calor, con pura sequía, con puro invierno, con pura lluvia. Tiene que haber siempre un movimiento oscilatorio, porque los extremos siempre por sí mismos son conflictivos. Entonces encontramos, por ejemplo, ahí en los sueños del antiguo faraón, no sé si se acuerdan en la Biblia, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que el profeta José pues supo correctamente develar al faraón y le dijo que las 7 vacas gordas eran 7 años de buena cosecha, de abundancia, pero que luego venían 7 vacas flacas, momentos de escasez. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues en los 7 años de vacas gordas de producción, guardar, almacenar, para que en los 7 años de escasez haya para todos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esa fuerza de la naturaleza que está produciendo compensación, que está produciendo equilibrio. ¿Sí me explico? Entonces la ley del péndulo genera un movimiento oscilatorio entre los extremos. Y esto nos lleva a la reflexión, a reflexionar en la vida. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿en dónde está la felicidad? Nos hacemos esta pregunta porque nosotros hemos sido educados por una cultura que nos enseña, que nos ha educado de que la felicidad está en los extremos. Cuando ya vimos que los extremos siempre tienden a pendular por la ley. Cuando ya vimos que los extremos siempre están incompletos, que por sí mismos son conflictivos y que por lo tanto no puede haber una auténtica felicidad en ellos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que somos educados en la cultura a buscar de manera obsesiva y extremista las condiciones de dinero, de poder, fama, prestigio, de belleza física. Buscamos todos sobresalir, ser el número 1, llegar a la cima, ganar.
volvernos millonarios, únicos, diferentes, ser exclusivos, destacar, llegar a la cima del éxito, ¿no? Esto es lo que la cultura nos enseña. Pensamos que las personas que han logrado ser millonarias, ser poderosas, tener reconocimiento, belleza física, pensamos que esta gente que sale en la televisión, que sale en las películas, son más felices que nosotros. Lo han logrado. Y nosotros tenemos ese sueño de algún día lograrlo también. Lograr ese éxito. Pero ¿qué nos dice la ley del péndulo? Que los extremos tienden a la oscilación y a ser conflictivos. Entonces, muchas veces, cuando buscamos en extremo, en exceso, con cierta obsesión, ambición, codicia, estas cosas, pensando que cuando las logremos vamos a tener la felicidad, muchas veces no nos damos cuenta de toda la frustración, de todo el vacío existencial, de la rivalidad, de la enemistad, del miedo y de todo ese desastre social, familiar y emocional que empezamos a vivir por tratar de lograr estas cosas. Porque el hombre que busca, por ejemplo, el dinero en extremo, empieza a sufrir de frustración, de ansiedad. ¿Por qué? Por no cumplir sus grandes metas, por ejemplo. O porque este mes tuvo pérdidas. Empieza a ver a los demás como sus rivales. Ve a sus empleados como sus enemigos. Entonces un empleado le pide un aumento, ya lo ve como una amenaza, ya lo ve como un enemigo. Y empieza a explotar, a hacer fraude, a manipular, a mentir con tal de ganar dinero, de hacerse millonario, de poder tener un coche último modelo, de poder tener casa con piscina, departamento en la playa, de viajar por el mundo, llevar a sus hijos a Disneylandia. Y teniendo ese sueño de tener mucho dinero, caemos en el extremo y empezamos a dar tratos injustos, explotamos al prójimo, y todo esto genera karma, y ese karma nos va a hacer en algún momento oscilar. En algún momento vamos a tener que pagar esos malos tratos que hacemos. Y vamos a ser estafados, explotados, defraudados en esta existencia o en la que sigue. Y entonces nos va a tocar vivir en esa pobreza que estamos determinando para otros. Porque nosotros queremos ser millonarios, porque pensamos que cuando tengamos mucho dinero vamos a ser felices. Ahí está el extremismo. No estamos hablando que trabajar y ganar dinero sea algo malo, porque es necesario. Estamos hablando de los extremos, de los excesos. Los excesos siempre están sostenidos por la actividad de un yo psicológico que genera desequilibrio en la naturaleza. El yo de la ambición, de la codicia, del egoísmo, que nos va a llevar a ganar dinero haciendo las cosas mal, metiéndonos en lo ilícito. Entonces ganamos mucho dinero, pero nos agarra la policía y nos meten a la cárcel por desvío de recursos, y ahí quedamos en la cárcel pobres, oscilamos, ya tan rápido. O muchas veces, si no oscilamos de la riqueza económica a la pobreza, cuando nos vamos en el extremo de una cosa, generamos siempre carencias en otra cosa. Entonces, el hombre que está pensando mucho en dinero, que se la pasa trabajando, digamos que la persona trabaja en algo lícito
digamos que la persona no hace fraude, digamos que la persona paga su nómina a tiempo, ¿sí? Pero puede estar en el extremo del dinero, en el sentido en el que está todo el tiempo trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve un empresario exitoso, pero por ejemplo se vuelve un mal padre, se vuelve un mal esposo. Su hijo no lo conoce, no lo educa, no lo ve crecer, no juega con él, no sale con su esposa, no le da la atención que le necesita, no cuida su cuerpo físico, no descansa, no hace ejercicio. Entonces hay un desequilibrio en su vida. Gana mucho dinero, empresario exitoso, pero su familia no lo quiere, se siente vacío, sufre de estrés, de depresión por el exceso de trabajo, porque no se alimenta bien, porque no duerme bien. Entonces hay un desequilibrio, está en el extremo del dinero y eso le está generando carencias en otros aspectos de su vida. Entonces, a veces no tiene tiempo, a veces no tiene la sencillez, la humildad de disfrutar las cosas de la vida. ¿Qué pasa a la chica, por ejemplo, que se obsesiona con la belleza física? Y entonces se convierte en una chica fitness y va todos los días al gimnasio. Ahí está 3 horas. Y se toma todos los días sus proteínas, sus pastillas, y le da duro a las pesas y le da duro al cardio, y vemos que la chica tiene un cuerpo muy pero muy atractivo, formado, bonito, musculoso, atractivo, tiene 100,000 seguidores en Instagram. Entonces parece que la chica es muy feliz, pero ¿qué nos dice la ley del péndulo? Que en el extremo siempre hay cierta carencia, cierto conflicto, y lo que no sabemos es que en esa obsesión hay siempre inestabilidad emocional. Porque si la chica va al gimnasio todos los días, tiene metas, y si no cumple esas metas, se frustra, se molesta, se entristece. Y si logra esa meta y logra bajar de peso y logra ese cuerpo fitness, luego tiene miedo de perder ese cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si le dio dengue? Si una semana no puede ir al gimnasio. Entonces empieza a preocupar por el músculo, por el ejercicio, por lo que ya logró. Porque el músculo, si no lo trabajas todos los días, ¿qué pasa? El cuerpo regresa a su forma original, ¿no es cierto? Bueno, no en una semana, pero sí al menos en un mes, sí se pierde el trabajo. Y eso yo lo he comprobado. En una semana también. Sí, y en una semana sí se nota diferencia. ¿Sí? Depende de la genética de la persona, pero sí se baja rápido. ¿Sí? Entonces vemos que la persona se preocupa por su cuerpo, se preocupa por perder esa figura. Puede ser que la pierda, puede ser que no, puede ser que la pierda y la recupere, apenas termine, regresa al gimnasio otra vez y lo recupera. Pero lo que no estamos viendo es que la persona está sufriendo por el sostenimiento y el mantenimiento de esa figura. Y cuando ponemos nuestro sentido existencial en eso, tarde o temprano viene la ley del péndulo y nos oscila a través de la vejez. Porque es inevitable que nos salga una cana, es inevitable que a la mujer le salga celulitis en algún momento de su vida, es inevitable que nos salga arrugas, es parte de la existencia. Entonces, cuando esto empieza a pasar en la persona que se ha dedicado todo el tiempo a cultivar la belleza física, se empieza a frustrar y se empieza a hacer cirugías, ¿sí? y empieza a sufrir por eso. Entonces no es una fuente auténtica de felicidad cultivar la belleza en extremo.
Y además, muchas veces la belleza física, como genera mucho reconocimiento social, nos vuelve feos por dentro, nos vuelve prepotentes, nos vuelve presumidos, nos vuelve prejuiciosos, nos vuelve exigentes, orgullosos, vanidosos, tercos. Y a veces vemos que muchas mujeres, hombres que han sido muy reconocidos por ser muy atractivos, tienen pues cierto mal humor, cierta pobreza anímica, cierta fealdad, ¿sí? Porque el mismo medio las corrompe. Entonces esa belleza externa muchas veces causa una fealdad interior, ¿sí? Entonces no podemos considerar que si nos dedicamos exclusivamente nuestra vida a lo material, a ganar dinero, a la belleza física, a adquirir fama, porque es bonito que todos te conozcan, que todos te saluden, que todos te aplaudan, que todos se quieran tomar una foto contigo. O sea, hasta cierto punto es bonito que toda la gente te quiera. Pero los extremos siempre son conflictivos y la fama tiene un precio. Y es bien complicado para los famosos no poder salir con su familia a un parque y disfrutar de un partido de fútbol como nosotros lo podemos hacer. No pueden salir, no tienen privacidad. ¿Sí? No puede un artista como esta en público rascarse la cabeza, porque enseguida salen todas las revistas que tiene piojos. O sea, no puede ser. No pueden hacer nada en público, porque enseguida empiezan a inventarles cosas que se vuelven tendencia en las redes y que obviamente les afecta. Entonces, el anonimato que nosotros tenemos tiene sus ventajas. Nos da cierta tranquilidad. Podemos salir a la calle sin que nos acosen. Nos podemos rascar sin que nos diga que tenemos piojos. Si salimos en fachas, nadie nos dice nada. Pero a los artistas enseguida son objetos de crítica. Nadie nos nota. Sí. Entonces vean que en la fama que mucha gente busca no está la felicidad. Tiene su cierto conflicto, tiene su carencia, porque en todos los extremos siempre hace falta algo. No podemos decir que los grandes, poderosos, millonarios, bellos, atractivos y reconocidos, artistas, cantantes, políticos, empresarios, son felices, porque en la extremidad siempre hay carencia, siempre hay conflicto y una tendencia a la oscilación. Tarde o temprano oscilamos por la ley del péndulo. Y en otros aspectos pues también están nuestras emociones. Nuestras emociones también están sujetos a la ley del péndulo. Entonces, así como algunas veces estamos alegres, otras veces estamos tristes. Así como algunas veces estamos animados, otras veces estamos desanimados. Así como hay cosas que nos generan placer, hay otras cosas que nos generan ansiedad, que nos generan dolor. Entonces, ¿qué es lo normal en un ser humano? ¿Qué es lo que buscamos nosotros como personas? ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Cómo nosotros queremos vivir nuestra vida? Pues experimentando esta clase de emociones. Esta clase de emociones nos gustan, nos atraen, nos interesan y son las clases de emociones que normalmente buscamos en nuestra vida. Por eso tenemos pareja, por eso salimos a trabajar, ganamos dinero, salimos a la playa, nos compramos ropa. Estamos viviendo para lograr este tipo de sensaciones y tratamos de evitar estas de aquí. No queremos sentirnos tristes, no queremos sentirnos desanimados.
pero ya vimos que hay una relación entre los extremos. Y por la ley del péndulo, cuando nosotros estemos del lado extremo de la alegría, tarde o temprano, la ley del péndulo por equilibrio nos va a llevar hacia la tristeza. Y no sabemos eso. No sabemos que la causa de nuestras tristezas son nuestras alegrías. Que la causa de nuestro desánimo es nuestro ánimo. Que la causa de nuestro dolor es nuestro placer. No nos hemos dado cuenta. Al contrario, pensamos que que cuando estamos alegres es lo mejor que podemos hacer para no sentirnos tristes. O sea, pensamos que la alegría es la manera en cómo escapamos y evitamos la tristeza. Pero no es así, porque son las alegrías que generan las tristezas a través del ego, de la identificación y del extremo. O sea, si una persona se emociona, se alegra, se entusiasma, se excita porque por fin es viernes, ¿cómo creen que se va a poner cuando sea lunes? Y o no es cierto, en la medida en la que yo me emocione porque es viernes, es en la misma medida en la que me voy a desanimar cuando sea lunes. Si me emociono mucho porque es viernes, me voy a desanimar mucho cuando sea lunes. Ahora, si no me emociono mucho porque es viernes, tampoco me voy a desanimar mucho cuando sea lunes. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Si me emociono mucho cuando es mi primer día de vacaciones, si me identifico, si dejo que mis emociones fluyan de manera excesiva, descontrolada, de sí, mi primer día de vacaciones, ¿cómo me voy a sentir cuando tenga que regresar al trabajo? Si me emociono porque recibo visitas de mis primos que vienen de España y que quiero mucho, y cuando vienen me emociono y digo, mis primos, ya quiero que vengan, y dejo que mis emociones fluyan deliberadamente, ¿cómo me voy a sentir cuando los primos pues ya se tengan que ir? Cuando esas fiestas acaben, cuando esa convivencia tenga que terminar. En la misma medida en la que me alegre, en la misma medida en la que me emocione, me voy a desanimar. Por ley del péndulo. Estamos hablando de los extremos. No estamos diciendo que la alegría sea mala. La alegría es buena, es provechosa, siempre y cuando sea de manera natural, espontánea y moderada. ¿Qué es lo que pasa si cuando una persona viene a la conferencia y me dice, Víctor, excelente conferencia, me encantó, tienes una capacidad de hablar, de transmitir el mensaje, me emocionaste, me encantó, la verdad que mis respetos? Y si yo me dejo llevar por sus comentarios y me emociono y lo gozo y me la creo y digo, no, qué padre que me feliciten y que me digan estas cosas, ¿cómo me voy a sentir cuando alguien venga y me diga, a mí no me gustó, a mí no me parece lo que dices, yo pienso de otra manera, yo aquí no regreso, no entiendo nada de lo que explicaste, lo que dijiste está mal? ¿Cómo me voy a sentir? Si a la chica le dices que está muy bonita y se deja llevar emocionalmente por ese comentario,
¿Cómo se va a poner cuando le digan un día que ya subió de peso? ¿Sí entienden cómo funcionan nuestras emociones? ¿Cómo existe un vínculo entre la alegría y la tristeza? Entre la diversión y el aburrimiento. Mientras más me vaya de fiesta, más aburrido me voy a sentir en mi estado natural de ser. Cuando no hay una fiesta, cuando tenga que estar en la casa, haciendo cosas de la vida, yendo al súper, lavando la ropa, más aburrido me voy a sentir. Entonces, ¿cómo viven los adolescentes? Se van de fiesta, toman, platican, bailan, cantan y se van a ese extremo de alegría y a ese extremo de euforia. Y por ley del péndulo, luego viene la resaca de la borrachera, la ansiedad, el aburrimiento. Nos sentimos vacíos. Domingo, mediodía, ya no sabemos qué hacer. Estamos aburridos en la casa. Estamos oscilando de la diversión y de esa vibración extrema de la fiesta anterior. Entonces, cuando nosotros nos sentimos aburridos y vacíos, ¿qué hacemos? Pues empezamos a buscar la fiesta. Tratamos de escapar de ese estado anímico. Y empezamos allá en los grupos de WhatsApp, y hoy a dónde, y dónde están, y vamos a la playa, y quién da su tanda, y estamos buscando escapar de esa sensación sin darnos cuenta que es ese estilo de vida la que nos las está generando. Entonces nos volvemos a ir al extremo de la fiesta. Entonces empezamos saliendo solamente sábados. Y luego es viernes y sábados. Y luego es viernes, sábado y domingo. Y luego es viernes, sábado y domingo y lunes. Y así empezamos a salir, tener la necesidad de salir todos los días. Y si un día no salimos porque no tenemos dinero, porque estamos enfermos, porque hay mucho trabajo, nos sentimos ansiosos, aburridos, vacíos. Estamos pendulando. Porque hemos estado viviendo en los extremos de la diversión, de la euforia, del ánimo, del chisme, de la borrachera. ¿Sí me explico? El placer tarde o temprano se convierte en dolor. Porque la naturaleza del placer es la dependencia. Cualquier placer que nosotros experimentemos, nuestra reacción natural va a ser la repetición, más de eso. Y así se crea naturalmente la dependencia que a la larga genera ansiedad, sufrimiento, conflicto. Los placeres de la vida generan dependencia y de dependencia viene el conflicto, la ansiedad y el sufrimiento. Entonces, muchas personas cuando están sufriendo buscan los placeres de la vida, buscan el trago, ¿verdad? Y no se dan cuenta que ese trago muchas veces es aquello que les está produciendo esos conflictos en su matrimonio, esos conflictos económicos, esa ansiedad, esos problemas laborales. No se dan cuenta de que sus placeres son la causa de sus sufrimientos. Y lo vemos en las relaciones de pareja, que todo el tiempo andan pendulando. Personas que son víctimas de la ley del péndulo, sobre todo los jóvenes, que andan terminando y regresando cada 15 días. ¿Sí? Terminé con Juan el lunes, ¿no? Terminé con Juan, terminé con mi novio. Llega jueves y llega la chica con Juan. Pues no que terminaste con él. Sí, pero ya regresamos.
No. Jóvenes. Y a los otros 15 días, no, ya estuvo, ya terminé con Juan, ya, ni me lo mencionen. Jóvenes de 0 a 99. Y los 15 días en la fiesta llega la chica con Juan. No, que no. Es que ya regresamos. ¿No? Entonces, ¿cuántas personas viven sus relaciones de esta manera? Cortando y regresando, cortando y regresando. Son personas que no tienen conciencia de sus emociones, no saben cómo funciona la vida y viven oscilando en el romanticismo, en el deseo y en la frialdad, en la discusión, en la desilusión. No se da cuenta uno que ese deseo, que ese placer de la reconciliación, lo bonito, que el hombre vaya, se arrodille, pida disculpas, lleve flores, eso bonito, ese romanticismo de la reconciliación, ese placer, muchas veces es aquello que después genera conflicto, desilusión, frialdad. Hasta que llega un momento en que la relación ya no funciona más y se tienen que separar, porque cada reconciliación es más complicada. Pero eso es por la ley de la entropía, que veremos en otra conferencia. Entonces, para entender nuestras emociones, para entender nuestra vida y nuestros defectos, siempre hay que mirar y estudiar sus opuestos. Esto es una técnica de meditación, lo que les estoy dando. Porque muchas veces en la autoobservación nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son los defectos que más definen nuestro carácter. Entonces una persona puede decir, es que yo soy muy lujurioso, es que yo soy muy iracundo, es que yo soy muy flojo y ese es mi grande problema en mi vida. Entonces, en la autoobservación vamos a darnos cuenta que tenemos más unos defectos que otros y que varía de persona a persona. Pero ¿qué es lo que nos dice la ley del péndulo? Que todos los extremos están relacionados con sus opuestos. Los defectos psicológicos tienen sus opuestos, son también duales. Entonces, así como existe el defecto de la tiranía, existe también el defecto de la sumisión. No puede haber un tirano si no hay un sumiso, ¿verdad? O sea, hay ese complemento. No puede haber el tacaño si no hay un derrochador. No puede haber un orgulloso si no hay un tímido. No puede haber pereza si no hay hiperactividad. ¿Sí? Entonces, nosotros normalmente vemos unos defectos, pero no vemos los otros. Si tenemos un defecto que nos está causando conflicto, si lo queremos comprender, hay que también estudiar su opuesto. Darnos cuenta en qué momento se nos manifiesta su opuesto para entendernos mejor. Por ejemplo, el hombre que es tirano en la empresa y que ve que tiene este problema, a veces en la casa con su esposa es sumiso y no se da cuenta. Entonces tiene que ver esa parte. Si estoy siendo tirano con unos, a lo mejor soy sumiso con otros. Entonces va estudiando su vida y se va dando cuenta por qué es tirano con unos y por qué es sumiso con otros. Y así rescata la sabiduría de los extremos que lo va a llevar a ser diferente. Las personas que tienen problemas con la pereza, es que me cuesta mucho trabajo ir a trabajar, levantarme temprano, hacer las meditaciones, es que yo soy muy flojo por naturaleza. Tengo este problema. Tiene que reflexionar acerca de los yoes hiperactivos, porque si tiene yoes de pereza, tiene yoes hiperactivos. Entonces somos perezosos para unas cosas
pero hiperactivos para otras. Entonces, meditar nos da pereza, ir a trabajar nos da pereza, pero no nos da pereza ir a la cantina desde las 8 de la noche y regresar a las 5 de la mañana. Ahí sí no hay pereza. No hay pereza para ver una serie de 3 horas que requiere tu atención. Porque estar viendo una película, o sea, a pesar de que el cuerpo físico está sentado, se requiere de atención. Entonces sí hay un esfuerzo, sí hay energía. Entonces, te duermes tarde por estar en las redes sociales. Ahí están los yoes hiperactivos. Y por eso en la mañana no te puedes levantar y no puedes meditar y llegas tarde a trabajar. ¿Sí? Entonces hay una relación entre la hiperactividad y la pereza, entre la tacañería y la derrochería. Es que no me alcanza el dinero, es que no puedo compartir, no puedo ayudar en la casa a mis papás que necesitan medicamentos. Tengo que ver en dónde derrocho el dinero. Es que me fumo una cajetilla todos los días. ¿Cuánto cuesta esa cajetilla? Multiplícalo por 30, a ver cuánto dinero es. Que a lo mejor puede servir para reparar el coche que dices que no te alcanza. Entonces reflexionen entre la tacañería y la derrochería. Entonces, estudiando los opuestos podemos entender mejor nuestra vida, en qué estamos fallando, cómo estamos fallando. Y la misma conciencia nos lleva a rectificar. Entonces, lo que buscamos en la vida es un equilibrio. ¿Sí? ¿En dónde está la felicidad? Nos hacemos la pregunta. Si no está en los extremos, entonces ¿en dónde está? En el camino del medio. Toda la enseñanza del budismo es el camino del medio. La historia del Buda es el camino del medio. Buda fue hijo de un rey y vivió los primeros, creo que 25 años, 28 años, lleno de riquezas y placeres en una mansión, porque era hijo de un rey, con todos los extremos de la riqueza, pero no era feliz. Y cuando no era feliz en la riqueza, ¿qué pensó él? Pues me voy a la pobreza. Y se convirtió en una asceta, en una persona que vive en la calle, que come de la basura, que no le interesa nada del cuerpo físico. Y tampoco encontró ahí la felicidad. Hasta que en una meditación se dio cuenta que la felicidad está en el camino del medio, dándole a cada cosa su lugar sin caer en los extremos, sin dejarnos llevar por los yoes con los cuales nos podemos identificar. Porque la paz y la felicidad no pertenecen a los extremos. No todo en la vida se tiene que ver a través de la lógica, porque eso es un extremo, es conflictivo. Las personas que son muy razonativas y no son emocionales son terriblemente conflictivas. Pero también las personas que son muy emocionales y que tampoco razonan, también son bien conflictivas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Equilibrarnos, tanto la razón con la emoción, que abre la apertura a la conciencia, al recto entendimiento, a la claridad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está escrito en el Bhagavad Gita? Dice: el mejor entre los hombres, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción, y que permanece estable en medio de ambas, es sin dudas merecedor de la liberación. ¿Sí? No hay que ilusionarnos con las cosas. La ilusión es un extremo. Ni con las personas, ni con los halagos, ni con las ganancias. Nos fue bien en la presa, ganamos dinero,
Qué bueno, gracias a Dios. Pero sin que haya esa emoción de sí, gané y les voy a invitar a todos ustedes, vamos a cenar. Porque luego, si el próximo mes no se gana, pues en el conflicto en el que nos vamos a meter. Entonces siempre hay que ser prudentes, moderados en nuestras relaciones, en el trabajo, con la pareja, con los amigos, con las cosas que hacemos. Si nos va bien, hay que estar tranquilos, no emocionarnos, hay que estar tranquilos, serenos. Entonces, cuando nos vaya mal, vamos también a saber estar serenos y tranquilos y actuaremos correctamente, con conciencia. Aprenderemos algo de la experiencia y dejaremos de estar oscilando en los distintos aspectos de nuestra vida. ¿Qué dudas quedan? Me corrijo, Buda se fue a los 29 años a su templo y alcanzó la iluminación a los 35 años. Lo acabo de investigar. Bien. ¿Se entendió el tema? Sí, perfecto. Por la ley del péndulo, cada raza llega a su término. Claro. Toda civilización. Porque la ley del péndulo está relacionado con la ley de evolución y de involución. Porque evolución e involución pues son opuestos, ¿no? Son extremos. Entonces existe... Sí. Así como está la época de oro de la humanidad, pues llegamos también a la época de hierro, ¿no? Y así pasó con todas las civilizaciones. El maestro Samael decía que todos los imperios pues vienen y van por la ley del péndulo. Entonces primero se levantó, por ejemplo, la Gran Babilonia, ¿no? Y luego Babilonia cayó y nació la tierra de los profetas, Israel, ¿no? Y luego cayó y se levantó Roma, ¿no? Y luego Roma, ¿qué soy? Ruinas. ¿Sí? Los imperios nacen, crecen, se desarrollan y luego pasan, decaen, terminan, se pierden en el tiempo, pendulan. Cuando se llega a un extremo del triunfo y del poder, tarde o temprano se oscila. Pero de todas maneras eso es el desarrollo, que no aceptamos que todo tiene un inicio y un fin y que tememos a la escasez. Y la persona cuando teme esa escasez, lo que le espanta y hace tantas cosas. Pero porque también tenemos un desarrollo, un inicio y un fin. Siempre va a haber vida, pero va a haber muerte. Cuando nos falta algo, se nos quita un brazo o nos hacen algo, es cuando empezamos a temer o si no tenemos dinero, ¿qué nos va a pasar? Si no tienes dinero, pues te vas a trabajo. Claro. Muchas veces es eso, que no hay que temerle a la escasez, a la enfermedad, se va a dar. Y si conoces la ley del péndulo, ya sabes que tienes que tener mucho cuidado. Y aparte un equilibrio. Sí, sabes que tienes que tener equilibrio. Si estás pasando por un momento en escasez, si tú sabes sobrellevar esa escasez con cierta paciencia, las cosas se te van a dar para que salgas de ahí. Porque la escasez es un extremo. Ajá. Y la enfermedad está, pero hay cura, hay sanación, va a llegar. Hay que siempre tener esa paciencia, porque cuando nos pasa algo malo reaccionamos, nos desesperamos y nos vamos al otro extremo. Y eso es lo que nos está haciendo oscilar. Es como los partidos políticos, por ejemplo. Es que ya entró uno, pues van a sacar todos de sus seguidores y después va a venir otro y siempre lo mismo. Partido político, religión, lo mismo. Decía una religión, no sé qué era,
pero era protestante y decía que no nos llegue nada de una enfermedad. ¿Por qué? Va a haber alguna infección, hasta el que cura, el que es sabio, va a pasar por enfermedades. Pero no queremos ver esa escasez, no queremos ver ese dolor, porque hay dolor, a todos nos duele algo. Claro. Entonces quiero entender que para llegar a esa media, si en algún momento, voy a poner un ejemplo, fuimos muy mentirosos durante muchos años, entonces para llegar a esa media tenemos que decir la verdad durante muchos otros años para compensar y entonces ya estar así como que a la mitad. O cómo le haces estar aquí y de repente dices, me voy a quedar aquí. O sea, sí hay una manera de compensar. El extremo de ser mentiroso es ser imprudente. Entonces, cuando uno es muy imprudente y a la vez es muy mentiroso, aprende a tener ese equilibrio de decir las cosas justas sin mentir y sin hablar de más. Ok, pero sí hay un tiempo, o sea, si fuiste mentiroso. En la medida en la que fuiste mentiroso, es en la medida en la que te va a costar ser honesto. O sea, ahí está el equilibrio. Lo mismo pasa con una persona que, por ejemplo, es drogadicta. Pues en la medida en la que se drogue, pues es en la medida en la que le va a costar la rehabilitación. No es lo mismo que lo haga una vez a la semana, que lo haga 5 veces en un día. Sí, hay compensación natural. Si nunca habías mentido, ¿por qué comienzas a mentir? Eso es por ley de entropía. Eso es otro tema. Sí, o sea, la ley de entropía nos enseña que estamos en una condición natural que por naturaleza nos lleva a la decadencia. A través de cultura, medios de comunicación y muchas cosas, todos estamos sujetos a la decadencia. No solamente el cuerpo físico. ¿Te das cuenta? Tu cuerpo físico está sujeto a la decadencia, a envejecer, a enfermarse, pero no solamente el cuerpo, sino también el alma. Son condiciones propias de la naturaleza que nos están llevando por ese camino. Si una persona, por ejemplo, no se quiere enfermar, pues tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer un esfuerzo por alimentarse correctamente, hacer una dieta, meditar, o sea, tiene que disciplinarse. Lo mismo pasa con el alma. El alma tiene una naturaleza de decaer, de degenerarse, de que una persona se vuelva mentirosa, prepotente, grosera, impaciente. Esa es la naturaleza del alma. Si uno no quiere eso para uno, entonces uno tiene que cuidar su alma y disciplinarse y trabajarla para volverse honesto, para tener principios y valores. Pero esa es la ley de la entropía que veremos más adelante. Y también me llamó la atención ahorita como el péndulo, pues en la religión católica dice que Jesucristo aborrece a los tibios. Y entonces... Pero ese es otro contexto, ¿sí? Porque tiene mucho que ver el contexto en los conceptos, ¿no? El tibio es el indiferente, a que le da igual hacer que no hacer. Y este camino es para hacer. Aquí el que no hace nada, ya lo vimos, es fanático, no sirve y no avanza. Si el tibio es el fanático, el que no actúa, el que se satisface únicamente con escuchar, pero no hace, no lucha contra sus demonios, contra sus defectos, contra sus vicios. Ese es el tibio, ¿a qué se refiere Jesús? Responsable, ¿no? Como el que dice, cumplo mis horas de trabajo, cumplo con lo básico, eso sería un tibio. Sí, es una persona que va por la horizontal. Porque ese tema se dice más interesante. Ya iremos viendo otros temas igual. ¿Alguna otra duda? En redes sociales. Las leyes más las vemos reflejadas o se nos cumplen más en nuestro cuerpo físico, vital. Pues hay diferentes tipos de leyes, dependiendo de la ley. Y la ley de la gravedad, pues obviamente es del cuerpo físico, ¿verdad? La ley de involución, por ejemplo, pues no sabré decirte, o sea, afecta tanto el cuerpo como el alma. No sabría si decirte por igual,
Yo creo que afecta más el alma que el cuerpo, porque una persona en su vida se puede degenerarse más rápido que el envejecimiento de su cuerpo físico, ¿verdad? Para que uno pueda envejecer, pues tiene que tener pues, de 40 años en adelante. Pero para que uno se vuelva malvado, pues desde los 15, 20 años uno ya puede ser totalmente perverso, ¿no? Entonces como que el alma sí se puede degenerar más rápido. Pero pues son mis observaciones que hago. Y sí, ¿qué onda con los niños malos? Porque si hay niños malos. Tienen que ver de existencias pasadas. Ya traen la maldad de existencias pasadas. Y la fortalecen más en esta. Yo he conocido a una persona que todo el tiempo fue feliz. Yo dije, un día lo voy a ver triste. Pero no, eso no había. Y yo no podía creer que tanta... ¿Pero viviste con esa persona para verlo 24/7? No, en el trabajo. ¿Ya falleció? No. Ah, bueno, igual y todavía va a probar la otra cucharada. Tal vez va a pendular aún. Tiene que pendular, al menos que sea un Cristo. Cuando una persona alcanza la conciencia crística, se está por fuera de la ley, ya no pendula, pero es uno de cada millones, ¿no? A lo mejor se representaba en el trabajo con esa felicidad y en su casa. Sí, pendula. Oh, puede ser. Porque era... Es que puede ser que le guste mucho su trabajo y que su trabajo sea muy exitoso, le vaya muy bien y por eso siempre es muy alegre ahí. Pero si ves otro aspecto de su vida, su familia, sus hijos, la relación que tiene con los demás, pues ahí va a tener carencia en alguna parte. En alguna parte va a tener carencia. Abraham López pregunta, ¿y cómo una persona puede volver a regenerar su alma o sanar? Bueno, pues el alma se regenera con el trabajo que aquí proponemos, con los 3 factores de la revolución de la conciencia que explicamos en todos los temas. Si sigue viniendo aquí, pues estaremos explicando detalladamente cómo hacer ese trabajo. Como lo dije cuando recién llegué, que dije, bueno, ya la cajeteamos todo bien bonito y luego esta es la oportunidad para... Pero nunca es tarde. Por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les vamos a mandar un PDF ya en el WhatsApp y también en los comentarios. Es importante que lean el PDF porque hay algunas cosas que están ahí que aquí no digo, que también les pueden generar ciertas comprensiones del tema, ¿no? Ahora sí, muchas gracias a todos por venir.